Este Me gusta Hamilton, más. ¿este cuál es? ¿De quién es? ¿Lo sabes No tú? sé. No. Me gusta más este. Sí. Esto mantener esto, ¿Sabes? Pero si ¿cuántos millones de dólares que vale? Yo Yo qué sé. el más Sí, barato. el de Río Conde vale 2.000 millones el que va a vender ahora. Y será una Claro, porquería mucho. comparado con este o algo No así. sé. Vale 2.000 millones. Logró invadir Judea, o sea, Palestina. Las legiones asirias se llevaron consigo, después de destruir el templo, a infinidad de hebreos, pero a pesar de eso, muchísimos hebreos lograron huir y reunirse con las expediciones fenicias que a la sazón se disponían a abandonar su territorio debido a los sangrientos sucesos que se desarrollaban a poca distancia de sus fronteras. La flota egipcia, la flota fenicia, zarpó desde Tiro y Sidón con destino a las costas septentrionales del Mediterráneo. Y una vez instalados, fundaron la ciudad de Es-Village. El vocablo es no tiene significado alguno en francés porque es un vocablo hebreo que significa cabra. No hemos visto cómo las comunidades hebreas instaladas en la península desde el año 586 no tuvieron más remedio en vista de las persecuciones raciales impuestas por el rey godo Recaredo que abandonar la península con dolor de corazón para refugiarse en el norte de África. El norte de África había sido invadido años anteriores por los berberiscos, que venían capitaneados por el emperador bizantino Justiniano. El emperador Justiniano había conseguido convertir a los berberiscos, que eran paganos, al catolicismo. Pero a principios del siglo VII se produjo en el mundo un acontecimiento trascendental, o sea, la del advenimiento del profeta Mahoma predicando su nueva doctrina, el Islam. Acontecimiento este que dio lugar a la formación de ejércitos musulmanes encargados de invadir Arabia, el Oriente Medio, para luego venir a invadir el norte de África, decretando ipso facto la conversión al Islam de todos los berberiscos. Los ejércitos musulmanes conquistadores venían capitaneados por un emir. Un emir es un príncipe, cuyo nombre era Musa ibn Nusair. Musa ibn Nusair. Pero asimismo vivía en Tánger un general berberisco llamado Tariq ibn Ziyad, que soñaba desde lo alto de su azotea poder un día atravesar el estrecho de Gibraltar e invadir la península. Hombre sumamente sagaz y astuto, había logrado obtener datos estratégicos a nivel de la península, cosa que no podía por menos que favorecer sus planos de conquista. Pero qué duda cabe de que no hubiera podido triunfar en su proyecto sin la traición del gobernador general de la ciudad de Ceuta,
el conde don Julián. El conde don Julián acababa de enterarse de que su hija única, denominada la Cava, había sido seducida por el rey godo don Rodrigo. Lleno de ira y coraje, el conde don Julián quiso vengar el ultraje y optó por otorgar a Tárik ibn Ziyad amparo y protección, cosa que permitió a este último atravesar sin reparo alguno el estrecho, que lleva por cierto su nombre, puesto que Gibraltar es un doble vocablo árabe, Jbel Tarik, el monte de Tarik. Invadí la península tras haber vencido a los godos en la célebre batalla del Guadalete. Al enterarse del triunfo logrado por Tárik ibn Ziyad, el jefe del Estado Mayor de los ejércitos musulmanes, compuso inmediatamente un ejército compuesto única y exclusivamente por árabes. Atravesó el estrecho e invadió a su vez la península ibérica. Tras un periodo de contienda entre árabes y berberiscos, los ejércitos musulmanes ya reconciliados prosiguieron su avance hasta llegar a las puertas de la ciudad francesa de Poitiers, desde donde fueron rechazados por el general Charles Martel en el año 732. Ante este quebranto, los referidos ejércitos acordaron regresar a España para colocar al frente de su estado musulmán a un emir o príncipe perteneciente a la célebre dinastía omeya, entronizado en Córdoba con el nombre de Abderrahmán I. Abderrahmán I fue un hombre de tacto que se dedicó a favorecer la cultura en general. Fue el primero en mandar a edificar la célebre mezquita de Córdoba, el monumento más imponente del Islam por aquella época. Su sucesor Abderrahmán II otorgó a las comunidades cristianas y hebreas una absoluta autonomía a nivel de sus respectivos cultos. Pero fue sobre todo Abderrahmán III, el príncipe más ilustre de aquella dinastía omeya, debido a su carisma, su perspicacia y sagacidad, su calidad de mecenas en arte de las ciencias y letras y de su espíritu de tolerancia, el cual había sido entronizado en Córdoba en calidad de califa, o sea, en calidad de soberano que ejerce la autoridad suprema del país. Supo Abderrahmán III rodearse de eximios sabios, entre los cuales figuraba su gran visir o primer ministro, un ilustre sabio y médico sefardí llamado Ben Sheprut, oriundo de Jaén, hombre de vastísima cultura y erudición. Había logrado mejorar las relaciones existentes entre los reinos cristianos y el califato de Córdoba, cosa que hubo de redundar en provecho de un mayor entendimiento y de una mayor expansión económica. Era asimismo Ben Sheprut el nexo o lazo de unión entre su soberano y las numerosas embajadas nacionales y extranjeras que solían venir a Córdoba en busca de pactos comerciales y de alianza, o para recabar los doctos consejos de Ben Sheprut en su calidad de pontífice de la medicina. Solía Abderrahmán III acoger a sus respectivas embajadas en un palacio de las 1001 noches que había edificado a 12 kilómetros de Córdoba, residencia que llevaba por nombre el de Medina Zohra, o sea, la mansión de la felicidad. Los cronistas árabes, al referirse
a dicha residencia piramidal afirman que disponía de 50 puertas, que todo en su interior era de oro, plata y platino, que sus jardines eran de ensueño y que su harén abrigaba 350 mujeres. De las suntuosas universidades fundadas por Abderramán III y de las fundadas por su primer ministro Bencheplut en Granada y Lucena, hubieron de surgir mucho más tarde, por supuesto, toda una pléyade de sabios y genios que lograron brillar con inusitado esplendor en el firmamento de la península ibérica, dejando huellas imperecederas de su paso por la misma. Filósofos, poetas, médicos, astrónomos, filólogos, cabalistas, catedráticos, traductores, etc., imprimieron fama y prestigio a España en plena Edad Media. Y en aquella amalgama de pueblos y razas entraban y cabían todas las ideas, costumbres y tradiciones, así como nuevas y creadoras energías. Desde numerosos puntos de vista, la dominación árabe había sido benéfica para el país. Se habían enriquecido la agricultura, se habían llevado a cabo nuevas obras hidráulicas, norias y acequias para el mejor cultivo de su suelo. Desarrollóse la industria mediante nuevas factorías dedicadas al cultivo del cuero y de los tejidos. El comercio, la industria y la cultura en general habían adquirido tan vigoroso impulso que convirtió a Córdoba en un verdadero emporio de sobresaliente magnitud. Todo el romanticismo español estaba efectivamente lleno de minaretes y huríes, y es a través de la literatura hispana como llegan a Francia primero y a Europa después los elementos orientales que sorprendemos en Lord Byron, Chateaubriand y Victor Hugo. Todo cuanto antecede parece haber determinado la decisión de España al organizar las ya referidas exposiciones, intituladas El legado andaluz, con el firme propósito de fomentar el turismo y la cultura, atrayendo a España todos aquellos que deseen de veras percatarse de lo que fue efectivamente aquella refinadísima civilización cosmopolita, a los monumentos y vestigios que no dejan de admirar los turistas que visitan la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, los alcázares de Córdoba y Sevilla, la Torre de Oro, etcétera, etcétera. Alejado totalmente de lo que pedían, porque era la tolerancia precisamente en el siglo X que hubo en España. Quizá a lo mejor podría hablar usted un poquitín de Toledo. Porque, bueno, sí, claro, bueno, un momento, no sé si... Claro, ese es el siglo de oro. Natural. Ese es el siglo de oro de la cultura española. Nunca se ha dado tal tolerancia entre tres religiones monoteístas que normalmente suelen tender a ser muy más que retrógrados e integristas, ¿no? Exacto. Apellido sefardita, ¿qué quiere decir? Que eso es de pertenencia que pertenecía a esa ciudad o a esa región. No. O sea, no solamente eso, no, porque las comunidades hebreas que se habían instalado en España desde el año 586, cuando los fenicios abandonaron España en busca de nuevos horizontes, los hebreos se quedaron y se fueron organizando progresivamente en comunidades debidamente organizadas, desarrollando ya una labor sumamente positiva en todas las ramas del saber humano y la expansión económica del país. De forma que cuando llegaron los godos, que eran arios, que se dedicaban a la cacería, a la guerra y a las orgías o bacanales romanos, de forma que la economía del país fueron las comunidades hebreas que se quedaron. Y de ahí que surgió la envidia fomentada por algunos fanáticos que iban, que eran Ferrer y Vicente Ferrer y otros, que naturalmente la envidia hizo de que se comenzara. Eso fue
ya posteriormente, ¿verdad? Después de que España se convirtió en un emporio que no había igual en absoluta en ninguna parte del mundo como España, y particularmente las ciudades de Córdoba, Granada, Toledo, Gerona, Zaragoza, Lucena, que fueron poblaciones que se puede considerar una mayoría hebrea. Eran las ciudades más importantes en ese momento del mundo. Del mundo, sí señor. Bueno, estábamos en que... ¿Dónde quedé yo? Bueno, de forma que debido a la colaboración tan íntima de las tres comunidades, la musulmana, la hebrea y la cristiana, fundidas todas en un mismo crisol, en auténtico comunismo, brindaron a España una civilización magistral. De aquel crisol fueron precisamente llegando paulatinamente a Europa, muchísimo más tarde, mediante los sabios hebreos que se desplazaban y también los peregrinos cristianos que utilizaban la ruta de Santiago de Compostela. Sí, sí. Ellos llevaban precisamente a los demás países informes sobre el relieve y la magnitud de la civilización española de aquella época, debido a eso. Por eso cuando actualmente se habla de una civilización netamente cristiana en España, lo que se está es minimizando la cultura española, porque realmente la cultura española se funde en ese crisol donde se dan las tres culturas. No se puede hablar de una cultura española prescindiendo ni de la árabe, ni de la cristiana, ni de la sefardita. Es totalmente imposible, porque he dicho yo de que de aquellas academias, o sea, universidades, existían en Babilonia, en aquella época, unas universidades fantásticas hebreas. Era tal el alcance del prestigio y de la gloria que gozaba España en aquella época, que los ilustres catedráticos de aquellas universidades cerraron sus puertas y vinieron a España a prestar apoyo a los sabios hebreos españoles. Y por eso es que se fue, porque las academias estas que fundó Abderrahmán III y Ben Sheprut, pues necesitaban catedráticos. Ellos venían de Babilonia, que fueron los que escribieron el Talmud nuestro, estos sabios. Esbueno, pues, ¿qué ocurrió? De que, claro, España había conseguido estar a la cabecera de todas las naciones del mundo, debido a este periodo. Malo es que de todas las producciones de estos sabios, conviene destacar los sabios de Toledo, de Córdoba, de Lucenas, que fueron, por ejemplo, el de Córdoba, Maimónides, que fue el águila de la sinagoga, era filósofo, teólogo, médico de fama mundial, jurisconsulto, un hombre de una capacidad y una erudición enorme. Él nació en Córdoba. Bengavirol, el príncipe de la poesía y de la filosofía hispano-hebrea, nació en Málaga.
Eudald Leví, otro príncipe de la filosofía, nació en Toledo. Los hermanos Benesrá, a los cuales se les había concedido un nombre de príncipes, en hebreo nazis, que unos eran astrónomos y otros eran talmudistas y cabalistas. Don Moisés de León, el cabalista más imponente y más ilustre de todos los cabalistas y de todos los tiempos. No ha habido, ni habrá otro como él. Moisés de León. Abulafia, don José Caro, don Isaac Abravanel. Don Isaac Abravanel, que no solamente era astrónomo y sabio, sino que era el ministro de Hacienda de los Reyes Católicos. Y cuando se firmó la pragmática de expulsión, el rey don Fernando le dijo: usted, por supuesto, usted no tiene que marcharse de aquí, don Isaac, porque usted es. Y él le dijo: Majestad, yo no puedo separarme de mis hermanos, injustamente expulsados de esta su patria a la cual hemos estado. Y no quiso, y vino y salió pitando con ellos. Era un hombre riquísimo, que cuando la guerra de Reconquista, no había una peseta, era el que llenaba la isla. Claro. Él y Fray Luis de Santángel, que era un cardenal hebreo convertido en la movimiento de la isla. Fray Luis Santángel, el que dio todo el dinero para el descubrimiento de América. Natural. Y otro hombre que se llamaba Belseñor, que era un hombre de un financiero pues realmente la decadencia de España comienza en el momento de los Reyes Católicos. Fue el gran error de los Reyes Católicos. El rey estaba siempre pendiente, estaba titubeando. Pero resulta de que Torquemada era el confesor de la reina. Y claro, fue el que triunfó la esa, dice, no. Le dijo: Jesús fue traicionado por Judas, por unas de estas. Y ahora, Majestad, no vamos a reanudar la esta y tenemos que y había que terminar. Bueno, a pesar de que había muchísimos conversos, en hebreo se llama Nusim, pero claro, eran perseguidos porque siempre quedaba la duda de que si era efectiva la conversión y si clandestinamente no seguían respetando la religión hebrea. Bueno, muchos eran así y otros no, porque tenían miedo de la Santa Inquisición, porque la Santa. De todos modos, esto es toda una cultura mediterránea. Claro. Todo viene del Mediterráneo, ¿eh? Todo. Por eso yo Toledo, a pesar de ser una población que está en la meseta, me da la sensación siempre de que voy, pienso que es una ciudad mediterránea. Parece que es una ciudad que se ha embarcado en el Mediterráneo, se ha metido meseta dentro, siguiendo la corriente del Tajo, y se ha quedado clavada ahí. Pero Toledo no tiene aspecto de ciudad castellana, No. Toledo es una ciudad mediterránea no solamente mediterránea, la prueba la tiene usted de que las dos más imponentes sinagogas hebreas de España, la sinagoga del Tránsito, construida por don Samuel Leví, que era ministro de Hacienda del rey don Pedro de Castilla, llamado injustamente don Pedro Cruel. Y la otra, que es Santa María la Blanca, que en realidad se llamaba Knesset HaGedolah, la gran sinagoga en hebreos. Hoy estas dos sinagogas son monumentos nacionales que han sido simbólicamente remitidos a la comunidad hebrea española.
En la Sinagoga del Tránsito, el Ministerio de Cultura ha fundado ahí un museo, el Museo Sefardí, en toda la sinagoga. Después de la restauración, que se llevó a cabo una gran restauración, porque es de maravilla en la Sinagoga del Tránsito. Y la sinagoga de Santa María la Blanca. ¿Usted tiene alguna relación con la sinagoga de Santa María la Blanca? Esa era de mis antepasados. Nosotros tenemos toda la documentación.